Buenas tardes una vez más, queridos amigos, en estas emisiones de entre comillas que Caixo TV tiene a bien proporcionarles. Bien, en este caso vamos a hablar de un género muy transitado a lo largo de estos dos últimos siglos, que es la novela llamada policíaca. A mí me gustaría quizá más llamarle novela criminal, porque en realidad se trata siempre de eso. Siempre hay muertes, raramente es una novela policíaca de robos, por ejemplo, o de cualquier otro delito. Siempre parece que el crimen es lo que más nos atrae, y es porque, sin duda, existencialmente es lo que es radical, la vida y la muerte, y entonces pues siempre nos tiene más en vilo cualquier escrito que tengamos sobre ello. Bien, ¿cómo comienza la novela policíaca o esa novela criminal que digo? Bueno, pues a mí me parece que hay fundamentalmente digamos que creador del género, aunque anteriormente había alguien que se llamaba Eugenio Sue, en Francia, que nos hablaba de los misterios de París, como tiene un título suyo, y donde había cuestiones de estas que hoy se hubieran calificado desde luego de policiales o policíacas. Entonces, sin proponérselo probablemente, sino hablando del misterio, sin embargo, pues este escritor francés es el que da comienzo a este tipo de cuestiones literarias relacionadas con la muerte provocada. Pero es Edgar Allan Poe quien realmente empieza el género, y así lo tenemos todos como tal, como iniciador del género policial, propiamente dicho, con dos relatos no muy largos, que son Los asesinatos de la Rue Morgue y La carta robada. Entonces, Poe tiene una tal calidad y una manera de agarrarnos, digamos, como lectores, que en cuanto tocó ese tema, como otros de misterio y de misterios muy especiales, pues logró con ello dar paso a este género tan, como he dicho antes, transitado, la novela policíaca. Bien, y tenemos a Edgar Poe en el siglo XIX, que desgraciadamente para todos los lectores pues murió demasiado joven y nos dejó un puñado de obras que todavía leemos y todavía se editan continuamente, porque realmente es uno de los maestros, no solamente en ese género, sino que además es un ejemplo de una determinada línea de la poesía también. Era un hombre realmente versátil, pero que fue destrozado pues por el alcohol y por su vida un tanto extraviada. Posteriormente a Edgar Poe, pues ya tenemos una serie de escritores franceses también, en este caso, como Émile Gaboriau o como Gaston Leroux, que también se dedicaron un poco a este género. Y después pues vienen en Inglaterra Arthur Conan Doyle, con su serie continuada y que los lectores no le dejaron abandonar, relacionada con Sherlock Holmes, el primer detective. Bueno, también con el permiso de Poe, que tiene a Auguste Dupin como detective, podemos decir así, pero Sherlock Holmes quizás es el que ha alcanzado más preponderancia, por lo menos hasta final del siglo pasado. También tenemos a Edgar Wallace posteriormente, y esta es una primera parte, un primer medio siglo, digamos, de la novela policíaca. Pero bueno, esto he querido hacer una pequeña introducción acerca de ello,
y después seguiremos hablando pues de otros autores, pero aquí tenemos con nosotros, como ya en más de una ocasión, a Luis Alfaro, que es un ferviente lector y también ferviente escritor, porque está dando, bueno, pues con mucha profusión, un número notable de relatos breves y de novelas también, que bueno, yo creo que le están convirtiendo en uno de los narradores que por estos pagos, por estas tierras tenemos con nosotros, pues más interesantes y desde luego, como digo, más intensos. Bueno, pues no lo sé cuál es su... yo le había invitado a venir aquí porque por eso decir ferviente lector, ¿no? Porque sé que no nada literario le es ajeno. Y bueno, pues no sé, le pregunto a ver qué le parece. Muchas gracias por las flores. Y ahora te las devuelvo a ti. Sí, ¿no? Además te felicito porque la semana pasada publicaste tu último libro. Bien, pues nada, muchas gracias y esperemos que tanto nosotros como nuestros libros vayan bien. Que hay que decirlo. Oye, mira, una de las cosas curiosas sobre el tema de la novela policíaca, por decirlo de algún modo, ¿verdad?, es que casi siempre se generan en los periódicos, en aquellos tiempos. Sí. Es tremendo, ¿no? Porque lo comparas, por ejemplo, con nuestra trayectoria, por decirlo de algún modo, también como literarios y tal, y nosotros tenemos siempre cerrados los periódicos. Pocas veces ves en periódicos hoy en día cuentos publicados de autores locales. En otro tiempo se publicaba incluso poesía, ¿no? Exacto, sí. Pero hoy en día no. Periódicos. ¿No? Y es curioso, por ejemplo, en mi caso en concreto, ¿no?, que yo llevo publicando, bueno, tengo 6 libros de cuentos y todo esto, yo no he publicado más que una sola vez en el periódico un cuento. Y fue en el fenecido Egin, un cuento que se titulaba Timón el Señalero. O sea, ¿no? Y entonces a mí me sorprende cuando lees, por ejemplo, pues en el caso de Edgar Allan Poe o en el caso de los demás autores estos, que todos se arrancan de alguna forma vendiendo sus cuentos, vendiendo. O sea, no regalando el cuento a un periódico, sino vendiendo su cuento a un periódico. Y ese periódico incluso aumenta la tirada muchas veces cuando el autor es bueno. Con lo cual, joder, te maravilla, dices, ¿cómo hemos retrocedido? Esto todavía sucede mucho en Norteamérica. En Norteamérica, muchísimos de los escritores se inician ahí y además es costumbre, es decir, si al periódico correspondiente, a la revista le interesa el cuento, pues se lo pagan, ¿no? Sí. No, es decir, no es que va como favor, sino que... Y en el caso de Poe, por ejemplo, en Mecenas, que le surgió en un momento determinado, fue por una lectura de un... Lo que parece es que en el siglo XIX, claro, entonces había una gran eclosión de los periódicos. Yo creo que la gente encontró esa otra forma de leer, que era el periódico, tanto por las noticias como por todo lo que se podía dar en él, de literario, ¿no? Además la filosofía era precisamente, dice, termino la situación con aquella especie de tensión para que la siguiente vez pongo sobre el periódico. Eso es el folletín típico, ¿no? De la novela de Balzac, ¿no? Que escribió la mitad de sus novelas como folletín, ¿no? Pero a mí lo que me maravilla, por ejemplo, es ver esto, ¿no? Es decir, oye, no, ¿y la prensa española? O sea, ¿cuándo publica? Y ya no hablamos de la prensa local. La prensa local, ¿cuándo publica cuentos? Pues solamente cuando le falta textos para llenar en verano. En el mes de agosto, por ejemplo, pues de vez en cuando te publican un cuentito y tal, ¿no? Pero además cuentitos que no son locales, no son de aquí. Generalmente son de fuera o que vienen de agencias. Y dices, joder... No, la prensa hoy es reticente. Quiere hablar más de autores que de los propios escritos, incluso. Sí, pero ¿no? que es un poco de pena, ¿no? Porque además yo ya no lo someto como crítica, sino lo someto simplemente como tema de conversación, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco, San Sebastián o Guipúzcoa, si quieres, ha tenido un motor para los cuentos tremendo, que es con el Ciudad de San Sebastián. Sí. Eso ha sido tremendo, porque de ahí todos o lo hemos ganado o hemos sido finalistas un montón de veces y tal. Sí. ¿Y eso cómo se ha exteriorizado después en la prensa? De ninguna forma. No ha tenido ningún... De ninguna forma. Porque en otros lugares incluso los periódicos han impulsado la publicación de libros por ese entendimiento que puede haber entre periódicos y editores, ¿no? También porque puede haber un apoyo mutuo, ¿no? Exacto. Bueno, llegado a este punto y volviendo un poquito ya al tema, ¿no? Salvando este inciso, a mí, por ejemplo, de Edgar Allan Poe me encanta una cuestión fundamental, y es que es el precursor no solamente de la novela policíaca, sino también de la novela negra, que luego vendrá americana, sí. Y después de la novela gótica, también. Porque joder, el terror es fundamental. O sea que... Una forma de terror, porque la novela gótica venía siendo... Pero esta es más puramente literaria, más ceñida al tema.
divaga mucho menos. Poe no divaga, va al... No, pues siempre va ¿no? a lo fundamental. Y luego, otra de las cosas curiosas de la novela policíaca es que casi siempre todos los protagonistas pasan a la memoria colectiva. Es decir, todos sabemos quién es Hércules Poirot, quién sabe Miss Marple, quién es pues el de Simenon, que no me acuerdo, todos estos, ¿no? Maigret y tal. Todos, de repente te encuentras y dices, joder, pero si estos son amigos de toda la vida, son como Don Quijote y Sancho Panza. También proviene que son repetidos a lo largo, son protagonistas continuadamente, ¿no? Por ejemplo, del Ignatius de la Conjura de los Necios no se podemos acordar porque asombra. Pero, por ejemplo, dices, no, la policía, Sherlock Holmes y el doctor Watson, lo sabe todo el mundo. No, todos nos figuramos cómo son, además. La prueba es que el cine pues los ha retratado, y generalmente cuando han dado con una buena figura de ellos, vamos, si no lo hacen igual todos los directores, son parecidos los tipos. Pero fíjate, yo, por ejemplo, tengo apuntados, ¿no? Aquí, fíjate tú. El padre Brown, de Chesterton. Sí. No sé. Bueno, el Auguste Dupin, de Allan Poe. Sí. El Hércules Poirot. El Maigret de Simenon, el Perry Mason de Stanley Gardner también. O sea, Miss Marple, de Ripley, de Patricia Highsmith. O sea, que quiero decirte que es curioso. O sea, esto parece que está personalizado. Es decir, yo no voy a leer una novela de, sino una novela con, que también es de. Claro. Y no compro... Que se suele decir, además, novela de. Sí. Dice, una novela de Maigret. Una novela de Poirot. O una novela de Sherlock Holmes. Pero es que no hay en otro premio literario. Bueno, también, luego la literatura negra, sí, efectivamente, ¿no? Porque todos sabemos también la literatura negra, pues con el Hamlet y estos, pues efectivamente tenemos los detectives, que los ha popularizado mucho la televisión. Hay que coincidir con lo que decías tú, que Edgar Poe, para nosotros es un genio, uno de los genios de la literatura en el siglo XIX, cosa que no comparten la inmensa mayoría de los norteamericanos. Es curioso. Incluso críticos importantes o tratadistas de literatura importantes lo desprecian un tanto. Quiero decir que no lo tienen entre sus grandes escritores, y sin embargo en Europa probablemente es uno de los hombres más considerados, porque además, como he insinuado antes, incluso en la poesía él influye mucho, ha sido capaz de dar con ciertos meollos de un tipo de poesía, ¿no? Y hasta de la, casi iba a decir, de la preceptiva literaria, porque estudió mucho, lo que hacía lo estudiaba mucho. Es decir, que no era meramente... Es que yo creo que, por ejemplo, mientras que Poe hace el análisis, hace la resolución intelectual del crimen. Sin embargo, luego la posterior literatura que venga con la Gran Depresión, que va a ser la literatura negra americana, esa ya es a lo bestia, a lo animal, ¿no? Eso ya es otra cosa distinta. Bueno, es que son los tiempos distintos, son ¿no? Dos tiempos distintos, ¿no? En dos circunstancias distintas de la vida, y luego también caracteres distintos, ¿no? A mí, particularmente de Poe, me asombra que una persona a los 40 años, que con 40 años, falleciese a los 40 años, e hiciese lo que hizo, abrir el mundo como lo abrió en este aspecto de la literatura. Sí, y estando la mitad del tiempo, pues probablemente bebido, bastante incapacitado Luego, además, su vida es desesperado. Se casó con su prima, que tenía la prima 13 años, después anduvo de mala manera, se murieron sus padres muy jovencito, y no solamente murieron sus padres, sino que los que le recogieron no la adoptaron nunca. No heredó nunca un duro, y además tuvo una cosa curiosa, que todos nos hemos planteado alguna vez en la vida y tuvimos que desistir por incompetentes o por incapaces para hacerlo, que era que quería vivir de la literatura. Sí, eso era probablemente lo más normal y al mismo tiempo extravagante que tenía, ¿no? Porque eso ha sido dificilísimo siempre, ¿no? En todo tiempo, ¿no? Pero este es el padrino, o sea, este quería vivir de la literatura, e incluso llegó a bocetar un periódico. Pero quién sabe si toda esa profundidad que tiene de encontrar, ¿cómo decir?, el mal, así en general, proviene también de su propia vida, ¿no? Nunca sabemos la relación que tiene. En este caso, pues parecía coincidir un poco con las pesadillas que él nos muestra, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, por ejemplo, somos autores escribimos de aquello que hemos leído,
porque no hemos tenido la oportunidad de vivir lo que estos han vivido, porque es tremendo, claro, la vida de toda esta gente, estamos en un periodo que es el siglo XIX, en los primeros años del siglo XX, la vida de esta gente es no sé, un abater continuo de desgracias, de situaciones rarísimas, ¿no? Y sobre todo más con la cultura americana, de echarte a la carretera y, oye, y allí, donde estoy allí, de ahí soy, ¿no? Es una cosa interesante. Probablemente somos escritores por lectores, ¿no? Por lectores, sí. La inmensa mayoría de nosotros, ¿no? En otro tiempo, cuando apenas, en fin, la gente ni sabía leer ni escribir, pues bueno, escribían de lo que veían, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Estamos influidos tanto por las lecturas como por la vida. Somos lectores de susto. Es decir, nosotros si tuviésemos que escribir una novela con un crimen, pensaríamos que el criminal éramos nosotros mismos. Sí. Es que es tremendo, ¿no? Porque son todas nuestras lecturas. No, es imposible, ¿no? Al fin y al cabo, la lectura se ha convertido ya en el mundo moderno, y sobre todo para quienes nos interesamos por ella, se ha convertido en vivencia también, ¿no? La lectura para nosotros es vivencia. ¿Quién de nosotros, los que escribimos al menos, no tiene como cosas en su sensibilidad, en su sentimiento incluso, las cosas que ha leído? Es como si las hubiéramos vivido, ¿no? O sea, hay que distinguir entre vivencia y conocimiento, pero la prueba es que, claro. Sí, pero que quiere decir que hay mucho escritor que ha tenido una vida anodina, podríamos decir, desde un punto de vista, no tiene ninguna gran cosa, y sin embargo lo que tiene es sensaciones muy intensas de lecturas, ¿no? Claro, realmente a todos nos ha tenido una lectura tirándonos que bueno, que no queríamos irnos a la cama a lo mejor, o no queríamos dormir porque nos tiraba, y no solamente la policía, que bueno, que tiene eso también, ¿no? Tiene el misterio, ¿no? Y pero en general, ¿no? Nosotros somos escritores, pero la mitad de nuestra escritura está influida por la lectura también, ¿no? Quizá, bueno, es una manera también. Yo supongo que todo oficio le pasa eso también, ¿no? O sea, bueno, yo me imagino que hoy en día, por ejemplo, que tener las vivencias que tuvo el Edgar Allan Poe es un poco difícil porque por nuestro círculo ya naces en una situación concreta, más o menos estabilizada, y entonces, lógicamente, la vivencia tienes que sustituirla por conocimiento. Conocimiento como lo dices, leyendo. Bueno, ¿y cómo era el siglo XIX en la Inglaterra aquella y tal? Pues no sé qué, ¿no? Y tal, el Jack el Destripador. ¿Quién puede escribir Jack el Destripador hoy en día, no? Sí, eso que hay destripadores todavía. Parece que se vuelve un poco a los crímenes así espantosos, horribles, y de destrozarlo, meterlo a la nevera que no existía entonces, al frigorífico, ¿verdad? Y comérselo después, ¿no? Porque lo hay últimamente también. O sea, no cabe duda que estamos en un tiempo, como siempre, es decir, feroz. Y luego pasamos un poquito ya del Edgar Allan Poe, pasaríamos a Conan Doyle, ¿no? Con el Sherlock Holmes, que al fin y al cabo el Dupin de uno es el Sherlock Holmes de otro, incluso el lugarteniente es el mismo, ¿no? El Watson de este es el primer personaje popular, siendo el investigador. Quería apuntar una cosa. Es curioso porque en toda la primera parte de la novela policial, en esos 50 años o que sea que estaban dentro del siglo XIX, normalmente el que indaga, el detective, es un tipo aficionado más bien. Es decir, no es nunca un policía que está dedicado a ello, etcétera. No, es un aficionado. Desde luego, por supuesto, en Poe, ¿no? En Dupin, ¿no? Dupin es un tío inteligente. Eso es un individuo que habla de eso como hablase de matemáticas, ¿no? Exactamente, pues sí. Además lo plantea así. Pero Sherlock Holmes le pasa lo mismo, ¿no? Son los deductivos, ¿no? Claro, estamos en un tiempo de racionalismo, ¿no? Evidentemente, en el siglo XIX. Sherlock Holmes ya sería un criminalista. Ella es bueno, sí, porque ya busca muchas más causas propiamente humanas, ¿no? Cómo es la relación entre... O sea, mientras que Poe vuela más, ¿no? Quiero decir, tiene una visión... Y luego lo gracioso de los aficionados, como es la misma Herpelec, ¿no? Que es una aficionada, la viejilla aficionada y tal, que empieza y te la imaginas haciendo calceta y tal. Se le ocurre, ¿no? Eso es curioso porque además es que todos estos protagonistas tienen tanta entidad que los ves con carne y hueso. Bueno, claro, que has comentado tú un poquito antes, porque además el cine a eso nos ha ayudado mucho, claro. No, a mí me parece que además el comienzo es en ese siglo XIX que
trata de fijar los personajes muy bien, desde el sí. punto de vista psicológico del personaje también, Sí, sí. y le atribuyen las características que tiene que tener. Entonces, o sea, lo fijamos, es decir, son amigos nuestros, los que hemos Exacto, leído sí. son amigos nuestros, no nos extrañaría, es decir, nos parecería normal y hasta grato poderles encontrar directamente, ¿no? No, es que además estás porque convencido los saludaríamos si los encuentras, amistosamente. si los ¿no? encuentras, los reconoces. Eso es, Tú eso es. eso dices, no, si es, joder, si es el Magret, si es, Eso es, sí. O es el Poirot, Poirot. desde luego es un señor que sí, que te lo puedes encontrar todavía por la calle, porque claro, no, las cosas no cambian en 50 o en 70 años no cambian así como así, ¿no? Incluso los ves vestidos, estás en París o en Bruselas y tal. Aunque demos un salto al tiempo, un poco por cortesía, tenemos que recordar a dos españoles en esto, el Plinio. Bueno, naturalmente. Yo creo que ahí tendríamos que ir probablemente a una siguiente emisión porque claro, nos queda gente muy importante en la novela policial ya metidos en el siglo XX y algunos autores que son conocidos por otro tipo de literatura y que bueno, escaparon algún día a este género y de vez en cuando escribieron alguna novela de este género, como he dicho. Y entonces vamos a centrarnos ahí, quizá, que son ya del siglo XX y algunos como, bueno, pues eso, como algunos de los autores de los personajes que hemos dicho. Pepe Carvalho. Agatha Christie, Simenon, etc. Bueno, pues nos verán ustedes la próxima vez y sin tardar mucho, de nuevo hablando sobre novela policíaca y acercándonos más en el tiempo.